Un saludo especial para las señoritas, para los jóvenes. Continuamos con nuestro tema, ¿con quién me casaré? Hoy veremos nuestra primer pregunta. ¿La persona con quien quiero casarme es o no verdadero creyente en Cristo? Para el cristiano verdadero, para el joven que es hijo de Dios, para la señorita que tiene a Cristo en su corazón, esta es la principal pregunta. ¿Es o no verdadero creyente en Cristo? No es que los pastores, los maestros, los evangelistas, seamos legalistas o cuadrados, pero casarse con un inconverso es un pecado contra Dios. Casarse con un incrédulo es un pecado contra sí mismo. Casarse con un incrédulo puede ser el fracaso más grande de la vida del joven y de la señorita. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque la palabra de Dios dice, en la segunda carta a los Corintios nos dice en su capítulo 6, su versículo 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Interesante lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar en este momento. ¿Qué compañerismo? Pero, ¿cómo puedo saber o estar seguro o segura, si usted es señorita, de que él o ella es verdadero o verdadera hija de Dios o hijo de Dios? Bueno, es fácil. Usted tiene que descubrir si esta persona ha recibido a Cristo en su corazón. Recuerde usted que hijos de Dios somos todos los que hemos invitado a Cristo a que entre y reine en nuestro corazón por fe. No es porque vayamos a una iglesia, tampoco porque leamos las Escrituras, o porque digamos que somos buenas personas. No, la palabra de Dios dice que no hay ni tan siquiera uno justo. Es decir, todos nosotros pecamos. Todos en algún momento pecamos, ya sea consciente o inconscientemente. Pero estimada señorita, estimado joven, hoy quiero decirle a usted en el amor del Señor que usted debe de preguntarse si la persona con quien tiene esa relación es o no verdadero creyente en Cristo Jesús. Porque la palabra del Señor nos dice que no os unáis en yugo desigual. El yugo es un pedazo de madera que se le pone a dos bueyes en la nuca para que trabajen la tierra. Pero lo interesante de esto es que estos dos bueyes deben de ser del mismo tamaño y deben de ir caminando al mismo ritmo para poder trabajar en equipo. Ahora yo le digo a usted, tener un noviazgo con alguien que no sea cristiano es un poco difícil. ¿Por qué razón? Porque alguien que no es cristiano estará acostumbrado
a vivir la vida loca, como se dice comúnmente. Le gustará ir a las discotecas, le gustará fumar, beber, asistir a diferentes eventos donde él esté satisfaciendo la necesidad de la carne. Y alguien que sea cristiano o cristiana estará acostumbrado o acostumbrada en leer la Biblia, asistir a la iglesia, vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Y si ellos dos son novios, uno que no es cristiano y uno que es cristiana, imagínense usted, ¿quién va a ganar entre ellos dos? Es una pregunta, es una evaluación que usted como joven, como señorita debe de hacerse. ¿Será que me conviene esta relación que tengo? ¿O necesito pedirle a Dios que me ayude a que yo pueda tener una relación de acuerdo a como está establecido en la palabra de Dios? Entonces quiero decirle que hijos de Dios somos todos los que hemos invitado a Cristo a que entre y reine en nuestro corazón por fe. Ya le mencioné que no es porque vayamos a una iglesia, no es porque leamos la Biblia, no, ni tampoco porque seamos buenas personas. Usted podrá decir, él es creyente, ella es cristiana. No, la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cuál es la evidencia de un verdadero cristiano? Bueno, la primera evidencia la encontramos en Primera de Juan, en su capítulo 1, su versículo 9. La persona con humildad debe de confesar su pecado diariamente. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Número 2, guarda la palabra de Dios. Dice en Primera de Juan, capítulo 2, su versículo 3 al 6, ahí nos habla si el creyente guarda la palabra de Dios. Otra evidencia que nosotros podemos ver si la hermana, si el hermano ama a su hermano. Primera de Juan capítulo 2, su versículo 10 dice que debemos de amar ¿a quién? A nuestro prójimo, a nuestro hermano. Pero también debemos de amar a Dios. Y número 4 de la evidencia, si es cristiano o no, si no practica el pecado. Primera de Juan, su capítulo 3, su versículo 9. Y otra evidencia que usted, señorita, que usted, joven, puede ver si él o ella es cristiano, si honra a sus padres. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6, su versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. Si la señorita, si el joven honra a su papá y a su mamá, la honrará a usted, estimada señorita. Si la señorita honra a su papá y a su mamá, lo va a honrar a usted, estimado joven. Entonces, hágase esa pregunta, evalúese, contéstese usted a sí mismo y diga, ¿es o no verdadero creyente en Cristo? Si no es verdadero creyente en Cristo, tristemente quiero decirle que esa relación no le conviene. ¿Por qué razón? Porque no puede haber comunión entre las luz y las tinieblas.
Concluyo entonces diciéndole a usted, estimada señorita y estimado joven, un matrimonio feliz se fundamenta en estas verdades que le he mencionado. No es lo mismo decir que somos cristianos a vivir como cristianos. Que la gracia y la misericordia sea con ustedes. Reflexione en esta pregunta. ¿La relación que tengo me conviene? ¿La relación que tengo me ayudará para crecer o es una relación tóxica? Usted sabrá. Así que le desafío para que medite en ello y espero que no se pierda la segunda pregunta.